Yo quiero compartir una palabra que tal vez no es muy larga, pero tampoco es muy liviana. Pero quisiera que busquen el libro de San Lucas, capítulo 6. Porque todos estos testimonios quiere decir que hay frutos. Quieren decir que hay algún fruto, ¿no? Y yo quiero hablar de ese tema hoy. Hace un tiempo estuve dando unas enseñanzas, ¿se acuerdan? Que decía que nosotros teníamos que ser fructíferos, que teníamos que ser un cuerpo, una iglesia fructífera. Y dice, ¿lo tiene? San Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 43. Dice así. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esas palabritas siempre las decimos, ¿no? Pero es verdad, hay árboles malos y hay árboles buenos. Y Jesús está enseñándole a sus discípulos ahí acerca de los falsos profetas y cómo los podemos descubrir o cómo se los puede descubrir. Y está haciendo referencia a los frutos. ¿Y qué son los frutos de nosotros? ¿Qué son los frutos de los hijos de Dios? Simplemente, hermanos, los frutos nuestros son las obras que hacemos. Nosotros nos damos naranjas. Y ahí me impacta, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez una persona mala, ignora, es ajena a lo mejor. Y es ajena a Dios y revela su propia naturaleza mala, haciendo sus cosas, ¿no? Y una persona buena que sigue a Dios va a revelar siempre la bondad que Dios puso en ella, la bondad de Dios. Y el nuestro Señor Jesucristo usó esta analogía o esta ilustración de un árbol que da frutas simplemente para ilustrar lo que Él quiso decir, para lo que Él quiso enseñar. Porque Jesús estaba hablando en un término muy amplio, un término muy general. No es de algo tan específico ahí, sino que Él miró la vida como un todo, ¿no? Y dijo, el carácter básico de una persona se va a revelar a sí mismo por lo que da. Partiendo de la base, ¿no? Por lo que da. Yo en esto de las frutas y tengo experiencias de cuando era chico, ¿no? Que cuando volvíamos de la escuela, depende de la época del año, había una quinta y había cantidad de frutas, uvas, manzanas, moras, naranjas, lo que sea había. Y nosotros en la temporada que había uvas, llevábamos uvas, mandarinas, lo que sea, hasta limones nos comíamos. Pero había un árbol de manzanas que todos los años tenía una fruta, estaba lleno de fruta. Pero las manzanas se podrían, o se pudrían, ¿cómo se dice? Se pudrían. Porque había una mosquita, y Entre Ríos no es zona de manzanas, así que es antinatural casi que haya manzanas. Pero en esa quinta había 2 o 3 árboles de manzanas, ¿no? Y había una mosca que le picaba la fruta y nosotros ya directamente las ignorábamos porque las manzanas estaban podridas, ni nos llamaban la atención. Pero el árbol de moras, los otros árboles sí, porque eran frutas riquísimas. Nos llevábamos para casa siempre, ¿no? Y tal vez la palabra dice en Mateo, todo árbol, Mateo 7, todo árbol, dice, que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. ¿Y qué más dice? Así que por sus frutos los conoceréis. Y a veces uno piensa, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque hay situaciones en que los frutos
son tan lindos. Pero Jesús pone este ejemplo, hermanos, para que nosotros podamos ver nuestra vida personal, nuestra vida nosotros mismos, en todas las dimensiones, cómo estamos, qué frutos estamos dando, qué cosas buenas y malas podemos estar haciendo, cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está mi relación con Dios, cómo está... estoy como el árbol de las manzanas de mi barrio, allá de mi pueblo, cuando yo era chico, que doy frutos, pero son frutos que no sirven, que no se pueden comer porque están picados y se pudren. O somos como los otros árboles, como las moras, que eran riquísimas. Me acuerdo que nos quedábamos toda la boca manchada porque eran moras negras, hasta el guardapolvo llevábamos negro a casa. Pero ¿cómo somos nosotros? Tenemos buenos frutos, frutos que vienen a través del Espíritu Santo. Frutos que el Espíritu Santo está haciendo cada vez más lindos en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Que viene todo eso. Templanza, dije, ¿no? Que es control de sí mismo. Hoy casi nos descontrolamos a la mañana con la pastora porque no trajimos las cosas de Santa Cena. Tuve que orar allá arriba porque estábamos medio locos los dos. Pero gracias a Dios que siempre está la salida, siempre está la salida del Señor. Pero la templanza es lo que nosotros tenemos que tener, hermanos, muchas veces. El hombre bueno tiene ¿qué tiene en su corazón el hombre bueno? Cosas buenas, y de eso es lo que habla su boca. Es el pasaje que leímos, hermanos. Sale a relucir la bondad, su amor por el prójimo. Da un testimonio diferente al que da la gente. Da el testimonio de amor que solamente se puede dar a través del Espíritu Santo, hermanos. Y que ese Espíritu Santo tiene que fluir y fluir y fluir a través de cada uno de nosotros, los creyentes en Jesús. Como es algo que recibimos por fe, hermanos. No es algo que lo compramos en lo de la Emilia en la esquina, sino que lo recibimos por fe. Es un don que nos da el Señor cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es el don del Espíritu Santo que ya lo tenemos, hermanos. Que ya lo tenemos, hermanos. Y ese al mismo tiempo nos va a ir llevando a vivir en obediencia a los mandamientos, a lo que ordena el Señor, a esos mandamientos de Dios, que son mandamientos, no son optativos. ¿Se acuerdan que se los dije un día? Entonces ese fruto va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y se va a ir desarrollando en nuestra vida. Nuestra vida va a ser desarrollada en paz, amor, gozo, a través del Espíritu Santo, hermanos. Pero debemos ser como el árbol que da buen fruto. Porque el otro día Isabel compró unas peras y se te deshacían en la boca de jugosa que eran. Así tendría que ser en el paladar del Señor todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Debemos, cada uno de nosotros, debemos vivir para dar buen fruto. De lo contrario, como dice la palabra de Dios, si somos malos frutos, si somos árboles malos, nuestros frutos van a ser malos, hermanos. Porque del árbol malo salen frutos malos. Y los frutos malos nuestros son amargura. ¿Son amargura o no? ¿Son rencor? ¿Son odios? Hermanos, hay un proverbio que dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando hay buenos frutos, hay corazón alegre. Aunque en casa no tengamos nada, hermanos, aunque en casa no haya nada, del corazón alegre, el corazón alegre, hermano. Nuestro corazón, un corazón que no tiene temor, que no teme, siempre va a estar contento, siempre va a estar confiado en su Dios, siempre va a estar confiado en el Señor, porque sabe los testimonios, hermano, los testimonios que escuchamos,
Es Dios atento a la necesidad. Es Dios atento a todo lo que nosotros necesitamos. Entonces no tenemos que tener temor. Y cuando no hay temor, hay alegría, hay gozo, hay felicidad. Cuando tenemos temor, siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre vamos a tener alguito de amargura, alguito de rencor, alguito de que está escondido en nuestro corazón. Quizás una muestra del corazón alegre es cuando nosotros nos vamos de aquí. Cuando todos nosotros nos vamos de aquí, yo presto atención, por ahí no puedo hablar con todos, pero veo las caras, hermanos. Y cuando se van de aquí, nuestro corazón o su corazón está alegre, porque la palabra de Dios ha tocado, ha entrado hasta lo más profundo de su ser. Y eso hace que nuestro rostro esté diferente. Nuestro rostro se transforme en un rostro alegre, aunque la palabra que soltó el pastor no sea tan linda y liviana. Pero el gozo se manifiesta, hermano. Y el fruto del Espíritu Santo se va a ir manifestando y se va a ir engrandeciendo en cada uno de nosotros. Yo me acuerdo cuando pusimos estas palabras aquí arriba el año pasado, que eran avivamiento, santidad y milagro. El 2015. Y yo, cuando pusimos esas palabras, era una declaración de los mejores frutos para ese año. Los mejores frutos que puede tener una iglesia son esos. Y nunca voy a hablar de avivamiento en multitudes, sino avivamiento en nuestro corazón. Santidad, milagros. Era declarar: este año va a ser el año de los mejores frutos. Y estos que pusimos de este otro lado, me falta una, pero no importa. Año agradable, y nos gozaremos en el Señor. Nos alegraremos en el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener, hermano. Alegría, gozo, felicidad. Simplemente porque tenemos ese fruto del Espíritu Santo. ¿Vos querés que tus obras sean mejores que las de ayer? ¿Vos querés que tu vida sea mejor que la de ayer? ¿Vos creés que podés llegar a producir mejores frutos? Yo creo que sí, hermanos. Recién leímos: no es buen árbol el que da malos frutos. No, y dice, ni árbol malo el que da buenos frutos. Fíjense, hermanos, porque a cada árbol se lo conoce por su propio fruto. Y el Señor decía que no se cosechan higos de los espinos, que no se cosechan ni de la zarza, no se cosechan uvas. Y después dice algo que a mí me impacta. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El árbol, hermanos, solo puede ser conocido por sus frutos. Muchos de ustedes conocen a Osvaldo Pérez, mi amigo. En la puerta de la casa de él hay un árbol de naranja hermoso, espectacular. Él guarda la camioneta abajo, le da una sombra. Él tiene taller, pero deja la camioneta afuera. Y es hermoso, tiene unas hojas verdes enormes, pero sus naranjas son amargas. Sus naranjas son horribles. El árbol puede ser muy hermoso, muy alto, tener las mejores hojas, los mejores colores. Pero la realidad, ¿qué lo marca el árbol? La fruta, el fruto. Y ustedes conocen a Gerardo. En la puerta de Gerardo hay un árbol miserable de naranjas. Pero tiene unas naranjas dulces. Es increíble. La comparación en la casa de mis dos únicos amigos. Pero Gerardo tiene un arbolito flaquito ahí. Tiene unas naranjas espectaculares, dulces. Hay naranjas que vos no das un mango por ellas. Pero cuando las comes son riquísimas, súper dulces, jugosas. Porque, hermanos, lo exterior no refleja, no es la realidad de lo interior. Lo exterior, hermanos. Podemos arreglarnos mucho, podemos levantar las manos cuando adoramos,
cantar de una manera preciosa, hermosa. Pero eso nos muestra quiénes somos nosotros. ¿Qué frutos tenemos? ¿Qué son nuestros frutos? Nuestros frutos espirituales. Nuestros frutos espirituales, hermanos. Cuando nosotros vencemos la tentación, vencer el pecado, crecer en santidad, crecer en la comunión con el Señor, en nuestra búsqueda permanente. Esto de los lunes a mí me ha hecho poner tan gozoso, porque sé que a partir de eso va a ser diferente en muchas cosas, porque va a haber una búsqueda de Dios, va a haber renuncia a muchas cosas que yo sé que están en los corazones, y que eso nos va a afectar a nosotros los hombres después. Nos va a hacer crecer a nosotros los hombres. Hermanos, yo siempre dije que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el pilar espiritual del hogar. Y lo digo con conocimiento de causa. Tenemos que luchar por nuestras esposas, los varones, por nuestras novias, los que están de novio. Pero hermanos, apoyemos en las decisiones también a nuestras esposas, porque también eso van a ser frutos espirituales en el futuro a lo mejor. Nuestros frutos personales. ¿Cómo están nuestros frutos personales? ¿Qué hemos logrado nosotros? ¿Qué progresos hemos hecho en lo personal cada uno de nosotros? ¿Qué traumas o qué situaciones, qué problemas pudimos superar? Esos son frutos, hermanos. Nuestros frutos en el hogar, en mi matrimonio. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo ando yo con mi señora? ¿Cómo me trato con mi esposo? ¿Lo dejo dormir afuera? Por decir una cosa. ¿Qué situación tengo con mis hijos? ¿Cómo ando? ¿Cómo me llevo? ¿Qué trato? ¿Cómo hago? ¿Qué cosas estoy haciendo con mis hijos? ¿Mis hijos están progresando? ¿He logrado algo? ¿Tengo frutos con mis hijos? Preguntémonos esas cosas, hermanos. Nuestros frutos en la obra de Dios. ¿Cómo está mi compromiso con el Señor? ¿Cómo está mi compromiso con el ministerio? ¿Cómo está mi compromiso con lo que Dios puso en mis manos? ¿Cómo está eso? ¿Cómo va mi servicio en la obra de Dios? ¿Cómo está mi servicio? ¿Lo estoy haciendo bien? Soy fiel con el Señor, soy fiel con mis hermanos. ¿Cómo está el buen trato con mis hermanos? Eso también tiene que ver con los frutos. Eso también tiene que ver con los frutos. Este es un tiempo, hermanos, donde Dios nos va a demandar eso, hermanos. No, Dios nos va a demandar, porque somos gente que tiene que dar buenos frutos. Porque el árbol, hermanos, va a producir de acuerdo a su realidad interior. De acuerdo a su realidad interior. Jesús ahí estaba enseñando, dice que de un espino no puede producir higos el espino. Ni una zarza puede producir uvas. Porque esas son plantas estériles. Esas son plantas que son espinudas. Por lo menos en mi pueblo las zarzas tenían espina. Quizás la realidad interior marca el fruto. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando? ¿Cómo estoy con mis cositas personales? ¿Qué es lo que oculto? ¿Qué es lo que no dejo salir de mi corazón? ¿Qué es lo que a lo mejor en este tiempo me está haciendo caer y caer y caer? Porque, hermanos, un cristiano genuino, alguien que nació de nuevo, alguien que se rindió al Señor, tiene que producir frutos espirituales. Frutos que den gloria al Señor. Frutos que el Señor se alegre de esos frutos. Esto es un tiempo así, hermanos. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5. Porque aquí tenemos un poquito algo que lo explica. Dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ¿qué cantidad? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es amor, gozo, paz, paciencia. Perdón, se nos cortó un cable ahí. Lo voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y son con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quizás es el pasaje clave para nuestra vida en santidad, las dos cosas, ¿no? Y cuando nosotros pecamos de una manera insistente, hermanos, ya no es un error, ya no es una metida de pata, ya no es una caída, sino que es una realidad una realidad interior, que simplemente sale a la luz, que simplemente se exterioriza, que siempre se muestra de una manera o de otra, porque siempre va a salir a la luz eso. ¿Vieron el viejo dicho, mostró la hilacha? Siempre, en algún momento sale. Si está dentro, sale. Si está dentro, va a salir. Por eso es que Dios siempre, 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 hermano, trabaja en nosotros de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando aceptamos al Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros, a morar en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos, para que desde adentro, desde lo más profundo, podamos ir siendo transformados, podamos ir siendo transformados a la imagen de Jesucristo, a la imagen de ser una réplica del Señor. Por eso es que tenemos. ¿Qué tiene que sacar el Señor? ¿Qué tiene que sacar el Señor de nuestras vidas? ¿Qué tiene que sacar el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que salir de nuestras vidas? ¿Qué tenemos que entregarle al Señor en este tiempo, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos qué renuncia tenemos que hacer en este tiempo? Porque el árbol como nosotros siempre va a expresar lo que tiene adentro. El árbol como nosotros siempre va a mostrar lo que tiene adentro, hermanos. Jesús habló del buen tesoro. El buen tesoro, hermano. ¿Cuál es el buen tesoro que hay en tu corazón? ¿Cuál es ese tesoro que tenés adentro? ¿Qué es lo que atesorás ahí adentro? ¿Qué es lo que tenés guardadito? Porque nosotros tenemos siempre algo guardado, hermanos. Algo así como, ay, esto es mío. Ay, este tesoro es mío. ¿Qué es lo que tengo guardado ahí? Puede ser bueno o puede ser malo, hermanos. Puede ser bueno o puede ser malo. Pero no tiene que ser bueno y malo a la vez. No tiene que ser, porque no tiene que ser dual. Porque también, hermanos, la hipocresía es condenada. La hipocresía es condenada por el Evangelio. Jesús dijo en una de esas charlas que tenía, a los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan de eso? Los trató de hipócritas, sepulcros blanqueados, le dijo. Están lindos, limpios por afuera, pero están por dentro como un sepulcro. Y eso era la hipocresía. Es condenada la hipocresía, hermanos. Por eso es que tenemos que ser sabios, hermanos. Procurar que en nuestro corazón, en cada corazón, única y exclusivamente, solo buen tesoro.
Solo buen tesoro en mi corazón. Pero la realidad es que tenemos a veces una boca muy bien bromada, muy curiosa, ¿no? Porque habla bien y habla mal al mismo tiempo. Estamos hablando bien y al mismo tiempo nos damos vuelta y hablamos mal. ¿Por qué será eso? La misma Biblia lo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tesoro tenemos? ¿Qué tesoro tenemos nosotros en nuestro corazón para que salga por nuestra boca? ¿Qué es lo que atesoramos, hermanos? Y es un fenómeno eso, porque la Biblia dice que de ninguna fuente pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Y sin embargo de nosotros salen las dos cosas. A veces esos imposibles, ¿no?, se hacen realidad en nosotros, en estas cosas. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay? A ver, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Qué es lo que tiene todo aquel que conoce a Dios? Muchas cosas. Pero ¿qué hay en el interior del que no conoce a Dios? Del que no se sujeta a Dios. Yo creo que en ese interior no hay gran cosa. No hay casi nada, diría yo. Por eso es que a veces hay personas con las que no se puede ni hablar. Con algunos no se puede directamente comunicar. Ni escucharlos hablar. Porque de cada palabra, era el viejo Manuel, de cada palabra, pip, 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 como hacen en la televisión cuando dicen una palabrota. Así era el pastor que les está predicando hoy. Pero Cristo cambió mi vida, hermanos. Y así hay mucha gente que su corazón está tan sucio que solamente salen porquerías de su boca. Tenemos que saberlo esto, hermanos. Y eso tiene una clasificación, bueno o malo según la palabra. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, ¿en cuál clasificación estamos? ¿Buenos o malos? Cuando el Señor Jesús llegó a nuestra vida, hermanos, es porque nosotros tomamos la decisión de ser buenos árboles, de ser árboles buenos, hermanos. Y si somos árboles buenos, tenemos que dar frutos buenos. Solamente que en ocasiones nuestra lengua nos traiciona. ¿O no? Nuestra lengua es más rápida que nuestros pensamientos. Nuestra lengua tiene una velocidad terrible. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque la salvación que el Señor Jesucristo trajo a nuestra vida tiene que alcanzar para producir y reproducir buenos frutos. Buenos frutos, hermanos. Porque de otra manera, de otro modo, estaremos negando al Señor. Estaremos negando que el Señor que Jesús es nuestro Señor. Estaremos negando que Él no está en nuestra vida. Cada vez que hablamos, hermanos, sobre todo cuando hablamos con alguien, tenemos que revisar lo que decimos. Y si hablamos de alguien, más todavía, si hablamos de un hermano, de una hermana, si es positivo o si es negativo lo que vamos a decir. Si es negativo, ¿qué habría que hacer? Simplemente callarse la boca, morderse la lengua y no dejar salir eso. No dejarlo salir. Es negativo, bueno, oremos. Porque con qué facilidad nos salen ese tipo de comentarios muchas veces. Y son todos negativos, negativos, negativos. Hoy los testimonios fueron todos positivos. Pero yo sé que antes que pasaran esos testimonios hubo muchas cosas negativas. Y supongamos que los comentarios tienen razón. ¿Valdrá la pena hacerlos? ¿Valdrá la pena? Yo creo que no. Porque ¿no será que está revelando lo que realmente está en el fondo de nuestro corazón? Porque el comentario, el chisme, el rumor, aparentemente daña a Ramón.
Pero no me doy cuenta que me está haciendo mal a mí. No me doy cuenta que me está haciendo mal yo mismo. Porque está revelando lo que hay en mi corazón. Y cuando abro la boca, me sale el fruto que hay. ¿Y qué es lo que sale? Un fruto negativo. Un fruto que no es positivo. No es de un buen árbol. No es de un buen árbol. Por eso es que, hermanos, en esta mañana, si nosotros llenamos nuestra vida con cosas buenas, con cosas del Señor, los frutos van a ser los mejores. Si yo lleno un balde, voy al baño y lleno un balde con agua, de ese balde solamente va a salir agua. ¿Con qué estamos llenando nuestra mente? ¿Con qué estamos llenando nuestro corazón, hermanos? ¿Qué revistas leemos? ¿Qué voces escuchamos? Porque muchas veces estamos escuchando voces que nos hacen mal, que nos contaminan y que hacen perder el buen fruto que tenemos dentro, hermanos. ¿Qué estamos mirando en nuestros televisores, en nuestras computadoras? Quizás no podemos, y esto es fuerte porque a veces llenamos nuestra vida con vulgaridades, con cosas mundanas, con inmoralidades, con engaños. Ya hay cosas que son subversivas en la televisión. Soy antiguo, esa palabra era de hace 30 años. Pero son subversivas, hermanos, porque miramos novelas en la tele que nos hacen subversivos porque viven en palacios y yo vivo bajo 4 chapas. Y eso me trae amargura a lo mejor. Amargura, hermanos. Codicia. Todas esas cosas, lo voy a dejar ahí, hermanos. Pero con cuánta atención nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a la Biblia y la escudriñamos, hermanos. Con cuánta atención escuchamos al Espíritu Santo, con cuánta atención escuchamos a quienes nos enseñan la palabra. Cuidemos de llenar nuestra vida, hermanos, de llenar nuestra vida con cosas del Señor, con cosas buenas, porque eso va a ser lo que nos salga de nuestra boca. Eso va a ser la expresión que va a salir de nuestra boca, hermano. Y eso va a determinar qué clase de árboles queremos ser también. Qué clase de frutos queremos dar también. Y hoy es una mañana así, hermanos, para poder decir, bueno, si estuve dando malos frutos, hoy yo me arrepiento. Y buscar en el Señor Jesucristo los mejores frutos. Buscar esos mejores frutos, hermanos. Porque nosotros sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo va a entrar. Va a entrar a nuestro corazón y va a hacer su obra, hermanos. Para que podamos dar esos mejores frutos. Para que podamos dar todo. Y ese fruto en el Espíritu ya está maduro, hermanos. Todavía entiendan esto. Ya está maduro porque el Señor no lo pone verde. Y eso es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar. Lo que leímos en Gálatas, hermanos. Esa porción parece tan fuerte en Gálatas. Pero eso nos hace, es este fruto que nos hace ver lo bueno delante de Dios. Ese fruto del Espíritu que tenemos nosotros, hermanos. Basta con mirar así el componente de ese fruto del Espíritu. Y vamos a ver, véanlo en la Biblia, que son todas partes visibles, externas, que podemos demostrar. Si ustedes se fijan bien, hermanos, son partes que son visibles, externas, que están en cada persona que posee el fruto del Espíritu. Los 9 que están ahí, esas 9 palabritas. Todo lo que dice Gálatas, hermanos, es que podemos verlos en cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor, como quisiera que en esta mañana todos podamos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no se note, en cada uno de nosotros tú estás, Señor. En cada uno de nosotros está ese fruto del Espíritu, Señor. En cada uno de nosotros, Señor, tus hijas, tus hijos, está ese fruto, porque tú estás en ellos, Señor.
Señor, que podamos hacerlo crecer. Ese espíritu que tú pusiste, Señor, en cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, nosotros podamos entender que somos ese árbol bueno que va a dar frutos buenos, Señor. Y Señor, si hubiese algo dentro nuestro que no está permitiendo que el fruto bueno salga, Señor, en el nombre de Jesús lo renuncio, lo echo fuera de mi vida, lo saco de mi vida, Señor. Sea lo que sea, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás aquí en esta mañana y que cada uno de nosotros, Señor, como hijos, como herederos tuyos, puede decir, Señor, que pertenecemos a una casta de hijos superados, que podemos renunciar y decir, soy libre de esto, de aquello, para poder producir buenos frutos.